destruyen el segundo templo de Jerusalén, donde aún hoy se puede ver el muro occidental del templo, también conocido como el Muro de los Lamentos. Martin Goodman, historiador israelí, nos dice, cito, «La caída del segundo templo durante la primera guerra judía contra Roma fue un evento devastador. No solo destruyó el corazón religioso de los judíos, sino que también provocó una reconfiguración profunda de la identidad judía y de sus prácticas en la diáspora». Cierro la cita. Pasa el tiempo, parte del Imperio Romano cambia al Imperio Bizantino, quien tuvo control sobre Jerusalén durante unos 300 años. En los años 600 después de Cristo, el Imperio Sasánida, o Segundo Imperio Persa, entró y destruyó la mayor parte de Jerusalén. Estuvo un cortito tiempo de ocupación hasta que volvió a ser recuperada por los bizantinos. Justo en esa época, en el año 610 después de Cristo, un hombre de Arabia llamado Mahoma se convierte en el fundador y profeta de la religión del Islam. La mayoría de sus enseñanzas se realizaron en Arabia, pero al final de su vida se cree que fue transportado en una criatura alada desde la ciudad de la Meca, que se encuentra en Arabia Saudita, hasta Jerusalén, en Palestina. Mahoma asciende al cielo sobre una roca en el mismo emplazamiento donde estuvo el templo de Jerusalén. Recordemos, destruido por los romanos. Ahora es la religión islámica la que comienza a expandirse por la región a través del comercio y también de la conquista. En el año 637, los árabes musulmanes llegan a Jerusalén, sitian la ciudad y la conquistan, formando parte de lo que se llama el Califato Árabe. Es importante notar que los árabes, aunque en una presencia minoritaria, ya habitaban en el territorio desde el año 100 a.C., que es lo que hablábamos antes. Año 637. Jerusalén es árabe y musulmana, en una tierra llamada Palestina. Los árabes gobernaron Jerusalén hasta el siglo XVI, casi 1000 años. Aquí cito a Salim Tamari, historiador palestino. La expansión musulmana, en el siglo VII, consolidó el papel de Palestina como un punto central en el mundo islámico, permitiendo una fusión de culturas y el desarrollo de una identidad palestina distintiva bajo el dominio árabe. Fin de la cita. Y durante este tiempo los nativos de Palestina eran libres de convertirse a cualquiera de las tres religiones. Si bien el Islam era la religión principal, la narrativa general era de coexistencia entre las tres religiones. Judíos, cristianos, podían mantener derechos religiosos y de propiedad. El Islam atraviesa la Edad de Oro, expansión, comercio, conquista, ciencia, arte y la construcción de dos edificios importantes, la mezquita de Al-Aqsa y la cúpula de la roca, erigidos sobre aquella roca donde se decía que Mahoma había ascendido al cielo. Este edificio es muy conocido por su cúpula dorada y los azulejos azules que la cubren. Hoy en día sigue en pie. Cito al historiador palestino Suhail. Durante la Edad de Oro del Islam, Palestina se convirtió en un centro de aprendizaje y cultura, destacando su rol en la expansión científica y artística bajo el califato árabe. Este periodo fue fundamental para la identidad cultural de la región. Pero durante esta Edad de Oro, desde el año 1000 hasta los 1200, los cristianos de Europa Occidental comienzan lo que se llaman las cruzadas. La idea básica era que querían asegurar los sitios sagrados del cristianismo. ¿Y quién tenía el control de esos sitios? Los musulmanes. Así que básicamente estas cruzadas fueron conocidas como guerras religiosas, pero obviamente la tierra, las rutas de comercio y los recursos eran también un factor importante en la insistencia de Europa de conquistar esas tierras más allá del Santo Grial. Durante 200 años hubo aproximadamente 8 cruzadas. Jerusalén fue conquistada en el año 1099 por los cruzados europeos durante un tiempo. Masacraron a muchos judíos y musulmanes al entrar en la ciudad. Morris, historiador israelí, nos dice: la conquista de Jerusalén por los cruzados en 1099 fue un evento decisivo que marcó el inicio de un dominio europeo en la ciudad, caracterizado por un episodio de violencia extrema que tuvo repercusiones significativas en la relación entre cristianos y musulmanes. Pero al final el ejército de Saladino en 1187 derrotó a los cruzados en Jerusalén y los musulmanes ganaron. Los mamelucos, que eran mayoritariamente de ascendencia turca, terminaron teniendo 300 años más el dominio sobre la zona. Con el tiempo, otro grupo, los turcos otomanos, llegaron y conquistaron nuevamente, y desde 1517 hasta 1917 los turcos otomanos controlaron Palestina, formando parte de lo que llamamos el Imperio Otomano. Bien, 1917.
ya suena que hay fotografías, suena cercano, pero es importante remarcar un poco las fechas y qué cultura fue la que predominó en Palestina hasta hoy. Entonces resumimos un poquito para que no nos mareemos tanto. Desde el año 637 hasta hoy hay presencia árabe en Palestina. En el momento que estoy grabando este podcast, eso equivale a 1387 años de presencia de palestinos en esa tierra. Si consideramos que cada 25 años hay una generación, pues hay casi 56 generaciones de palestinos. ¿Por qué se considera esto como un posible origen? Porque en ese momento ya se llamaba Palestina, ya estaba ocupada por los árabes y la gran mayoría eran musulmanes. 3 características que se mantienen hoy en día. ¿Por qué este punto no es tan conocido, este punto de quiebre? Y yo creo que principalmente porque en Occidente vive el cristianismo con presencia judía, casi nada musulmana, particularmente hablando de Latinoamérica, y la formación que recibimos hasta en la escuela fue basada en la Biblia, donde mencionan los tiempos desde Canaán hasta los romanos, poniendo en foco la vida y desarrollo del pueblo hebreo israelita en esas zonas. Del mismo modo que a Jerusalén la conocemos por ese nombre y no como Al-Quds, como la reconocen los árabes. Bueno, espero que esto haya dado un pantallazo más o menos de los pueblos que vivieron en estas tierras, y no solo los pueblos, sino también los imperios que dominaron esos pueblos, que son dos cosas muy distintas. Por ejemplo, resumiendo, el pueblo hebreo vivió en esas tierras bajo el mandato de los asirios, babilonios y persas hasta que llegaron los romanos. Tenían, digamos, el poder legítimo durante los reinados de Judea e Israel en una ventana del 900 a.C. hasta 500 años a.C. Los romanos y los bizantinos, como una etapa, digamos, cristiana. Cosa curiosa es que hubo 2 imperios persas, el Acaménida, el primero, y el Sasánida. El primero venció a los babilonios y les da permiso a los judíos de regresar a Jerusalén, mientras que el segundo es el que vence al imperio bizantino. Y lo más curioso es que el primer imperio persa conquista esas tierras en el año 600 años antes de Cristo, 539 para ser exactos, mientras que el segundo 600 después de Cristo, 614 para ser exactos, como si Cristo fuera un espejo entre esos 2 eventos. Por otro lado, el pueblo árabe musulmán se asentó en el año 638 hasta la fecha. Pasaron los europeos durante las cruzadas, los turcos mamelucos y finalmente los turcos otomanos hasta la Primera Guerra Mundial, donde pasarían en manos del Imperio Británico. Y ahí ya estamos en lo contemporáneo, donde muchas personas deciden hacer el corte para entender la actualidad. Eso lo vamos a ver en el siguiente episodio. Creo que no está de más entender el bagaje anterior a todo eso, principalmente porque, como dijimos, las fundamentaciones actuales de conquista y ocupación están basadas en los textos bíblicos y en hechos históricos. Bueno, ahí estuvo la primera parte. Creo súper necesario hacer una pausa, mirar el horizonte, volver a sentir el cuerpo, caer en la realidad. A veces siento el poder hipnótico, ¿no?, que tiene la historia, es como volando la imaginación muy rápido. Me despido entonces bastante emocionado por este primer episodio. A mí personalmente me encanta la historia desde chiquito. Tuve grandes profesores en la escuela que me ayudaron a profundizar muchísimo en la materia y siento que ahí es donde empecé a crear un pensamiento crítico. A mi papá, por ejemplo, también le encanta la historia y de alguna manera creo que, si bien no compartimos los puntos de vista políticos, creo que esa pasión sí también la heredé de él. Así que creo que hago bien en dedicarle este primer episodio como en forma de gratitud por transmitirme tan, hermoso hobby. Nos vemos la próxima. Este episodio fue escrito, producido y editado por mí, y la música también.